Así comenzamos esta hora que estamos esperando. ¿Eh? Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder reunirnos con el propósito de hacer memoria a nuestro Señor en la cruz y saber, Señor, de que luego resucitó para justificarnos y ponernos así delante tuyo, ya sin mancha y sin pecado, como nos dices, justificados y también, Señor, santificados por la obra de nuestro Salvador. Gracias por esta posición, gracias te damos, Señor, por este privilegio de ser hijos tuyos. Gracias también te damos por este medio que nos brindas en esta tierra para poder contactarnos y vernos y compartir la reunión y la palabra tuya, a pesar de esta situación tan tremenda de enfermedad que, Señor, tú permites que ocurra en este mundo. Sabemos que tienes un propósito, pero también, Señor, te damos gracias que tú nos has dado los medios para poder contactarnos y estar así conectados y en comunión aún en la distancia. Gracias te damos, rogamos tu presencia en medio nuestro y tú nos presidas, Señor, para que tu nombre sea glorificado en esta mañana y tú recibas la alabanza y la adoración que tú solo mereces. Y brindamos nuestra oración y nuestro pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar el himno 449 esta mañana, que dice: canten del amor de Cristo. Habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su amor, y de la expectativa del creyente gracias a su amor. Habla de cuando estemos en gloria, dice, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. 449 de los himnarios. Bueno, vale. Canten el amor de Cristo, ensalzada al Redentor, tributantes santos todos, grande gloria a Dios. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Ya el triunfo es seguro a las huestes del Señor. No luchar con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Gloria cristiano de la cruz y camina, de victoria
Pancho, te tenés que sacar el... Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este primer día de semana, donde podemos estar reunidos, Señor, con el propósito de recordar a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Cuán maravilloso es, Señor, tu amor para con nosotros. Siendo aún pecador de Cristo, murió por nosotros. Y qué esperanza que tenemos, como hemos cantado, cuando estemos en gloria en su presencia. Qué maravilla sería cada uno de nosotros que estaremos en el cielo con el Señor, no muy tiempo muy lejanos, y cada uno de nosotros tenemos el deseo de estar en la presencia de Dios. Padre Celestial, reciba nuestra alabanza, nuestra gratitud en este día, y podemos así, todos juntos, compartiendo este momento de recordación a nuestro Señor Jesucristo. Padres, te agradecemos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, nosotros, esta historia, ¿no? A mí es un himno que me gusta mucho, porque es un himno de triunfo. La verdad que debería ser siempre esa posición, ¿no? Que nosotros estemos cantando, dando gracias, alabando el nombre de nuestro Señor, porque el triunfo ya es seguro. Y cada mañana nosotros, cada primer día de la semana, cada domingo, cuando participamos de esta mesa, de alguna manera hablamos de ese triunfo. Hablamos de ese triunfo en la cruz del Calvario, hablamos de ese Redentor maravilloso. Y bueno, y en esta mañana, un domingo más. Y en estos días, en el día de ayer, hemos estado celebrando el Día del Trabajador, ¿no? El 1 de mayo. La verdad que de todos los días que hay así conmemorativos, es el que más me gusta a mí, porque es el menos comercial, digamos. Porque en líneas generales, si bien ahora últimamente, debido a la situación económica, muchos negocios se están abriendo y todo, no es un día para vender, es un día para descansar. Entonces, es lindo. La verdad que lo considero un día bastante lindo, hablar del trabajo. Ustedes saben que el trabajo es algo que nos dignifica. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo puso, ayer dice en Génesis 2:15, dice que lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, quiere decirse que el trabajo de los hombres está en el horizonte de Dios. No, ninguno de nosotros fue creado para estar ocioso, aunque, bueno, el ocio es algo que muchas veces empuja a muchos a quedarse, a estar contemplando la nada misma, y a todos nos gusta un poquito de descanso y un poquito de relax. El objetivo y el propósito de Dios es que estemos activos, cuidando también de su obra, porque al cuidar de la obra de Dios, damos gloria a Dios. Al labrar el huerto, que hoy está muy distinto, ya sabemos por qué todo, ¿no? Por la caída en el pecado y todo. Pero bueno, es imprescindible que estemos ocupados. También en este Día del Trabajador estuve acordándome de algo que, ustedes saben que hay una marcha de un partido político muy popular en Argentina, que dice que hay alguien que es el primer trabajador. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que hay una marcha que dice, sos el primer trabajador? Ahí la está cantando Lidia. Me da miedo que prenda el micrófono y terminemos todos cantando la marcha.
Pero ¿saben que no es verdad que el primer trabajador haya sido ese señor, Juan Domingo? En Génesis capítulo 2, versículo 2, vamos a Génesis, nos habla del primer trabajador. ¿Saben quién es el primer trabajador ustedes? Dios, el Padre, es el primer trabajador. Sos el primer trabajador, cantaban algunos. Bueno, se ve que no han leído Génesis capítulo 2, versículo 2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, el primer trabajador que vemos en la Biblia es Dios mismo. Por eso Dios también nos puso a nosotros a trabajar. Fíjense que Dios nunca hace algo con los hombres distinto a lo que está en su esencia. Dios trabajó y nos dio a nosotros la bendición de poder trabajar. Pero cada vez que vemos la persona del Señor Jesucristo, también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo fue un incansable trabajador. Allí Juan capítulo 5, versículo 17, Juan 5, 17, hablando del trabajo también. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay otra versión que dice, mi Padre siempre trabaja y yo también. ¿Saben por qué? Le decían al Señor Jesucristo que no era lícito sanar en un día de reposo. Y el Señor, una de las cosas que también nos enseñó con su ejemplo, es que el día de reposo es un día muy, muy lindo, bíblico, para descansar de la obra, pero que el día de reposo está al servicio del hombre y no el hombre al servicio del día de reposo. Y él les decía en otras ocasiones a los fariseos, si ustedes tienen una oveja o algo que se les cae en un pozo, por ser día de reposo no la rescatan, ¿cuánto más vale la vida de un hombre? Y el Señor Jesucristo nos mostró que siempre fue un incansable trabajador, enfocado en la tarea que Dios le había encomendado. No había tiempo para descansar ni para reposar cuando había un alma que necesitaba ayuda. Y esa fue la historia que Cristo tuvo con cada uno de nosotros. Posiblemente si el Señor Jesucristo hubiera estado descansando y no trabajando, nosotros algunos días quizás no nos hubiésemos convertido, pero no fue así. El Señor, como dijimos, fue un gran trabajador, un incansable trabajador. Y yo me puse a repasar varias cosas en las cuales trabajó el Señor Jesucristo. Trabajó en varias cuestiones que tienen que ver con lo físico, digamos, con lo habitual. Lo primero de todo era su oficio. No hay muchos versículos que hablan del oficio del Señor, hay uno solo, porque siempre decimos, ¿el Señor qué era? Era carpintero. Marcos 6, 3 es el único versículo que dice que el Señor era carpintero. Nosotros sabíamos que José era carpintero, pero el Señor era carpintero. Dice, ¿no es este? Dice Marcos 6, 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Ese es Jesús, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Por las enseñanzas mismas que el Señor había empezado a llevar a las sinagogas. Empezó a sacudir a un pueblo que estaba muy atado a religión, a costumbres, a la letra. Y el Señor
con poder hablaba y se maravillaba. Marcos 6:3 es eso. Pero él empezó a trabajar de chiquito. Él empezó a trabajar de chiquito. Ustedes saben que tenemos el hecho del Señor ocupado en los negocios de su padre. ¿Lo recuerdan? Cuando fueron a Jerusalén, él tendría unos 12 años. En Lucas 2:49. Entonces dice que Jesús le dijo a los padres cuando lo hallaron en el templo, preguntándole a los maestros, dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él sabía que tenía que ocuparse, que tenía que trabajar. Fíjense que después él nos mostró en todo su ejemplo. Jesucristo es Dios, ¿no? Él no necesitaba aprender, pero humanamente dio esos pasos que nos marcaron a nosotros un hombre sin pecado. Él aprendió de chico las escrituras, se formó con los maestros, discutía, preguntaba y por supuesto tenía en su propio ser la deidad, que no hacía falta que a él se le revele, sino que el Padre, en plena comunión con el Hijo, le manifestaba todo. Pero también trabajó de médico, hizo muchísimos milagros el Señor Jesucristo. Trabajó de médico, milagros de sanación, de curación, curó ciegos, sordos, paralíticos, leprosos, hidrópicos. Hizo un montón de tareas de médico, hizo mucha tarea de maestro. Otro oficio que el Señor tuvo, el Señor Jesucristo enseñaba a las multitudes la palabra de Dios y les hacía entender e interpretar bien la ley que durante tantos años ellos tenían, pero que quizás la interpretaban limitadamente. Cuando el Señor dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo tal cosa, él perfeccionaba la interpretación de la ley. También trabajó de siervo. ¿Recuerdan el hecho de cuando limpió los pies de los discípulos, lavó los pies de los discípulos? Eso era una tarea que hacían los esclavos, los siervos de las casas. El Señor lo vemos allí trabajando de siervo. También fue rescatista. Recordamos los casi naufragios de los discípulos, cruzando con la barca el mar y con las tempestades y ellos desesperados y el Señor rescatándolos, calmando las tormentas y rescatando a sus discípulos de la desesperación. También trabajó de guía de pesca. Yo anoté eso, guía de pesca, pero no sé si ese era el nombre, pero a un experimentado pescador le dijo, mirá, boga mar adentro y echad las redes. Había que saber dónde estaban los cardúmenes. Sabemos que esto lo hizo por su gran poder y por su divinidad, pero obró y dice que las redes de ellos se rompían y tenían que llamar más para que vinieran a buscar. También lo vemos trabajando de cocinero al Señor. Cuando el Señor resucitado, al final apareció en la playa y tenía un pescado en las brasas, y allí fueron los discípulos. Fíjense todas esas tareas, ¿no? Oficios, siempre trabajando el Señor. Nunca era, él dice la palabra que vino para servir y no para ser servido. Uno podría esperar que Dios, hecho hombre, venga para que todo el mundo le sirva todo. Y él fue un incansable trabajador en un montón de aspectos. Algunos decían cuando le veían trabajando hasta tan tarde, sanando enfermos, está fuera de sí. Pero él venía y tenía muy claro a qué venía. Sin embargo, yo quisiera rescatar 3 o 4 oficios espirituales que también el Señor vino a ejecutar en la tierra. El Señor fue profeta. Vino y profetizó muchas cosas. Tenemos registro en la palabra
de cómo profetizó que el templo no quedaría piedra sobre piedra. Tenemos registro en la palabra de cómo él profetizó la tribulación del pueblo de Israel. Tenemos registro en la palabra de cómo él profetizó que un día a Pedro lo irían a llevar a la muerte, ceñido a donde él no quisiera ir. Bueno, y así muchas cosas. El Señor profetizó, fue profeta, y el profeta es alguien que da a conocer, entre varias cosas, uno de sus oficios es dar a conocer cosas que aún no estaban reveladas, y el Señor eso fue lo que hizo, pero también fue sacerdote, y lo vemos intercediendo por cada uno de nosotros en la oración de Juan capítulo 17, lo vemos intercediendo, y por supuesto su gran oficio, ¿no? Dice que él con su propia sangre, nos dice Hebreos, entró en el lugar santísimo para el perdón de nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo, con su propia sangre, llevó adelante el oficio de sumo sacerdote, de sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes entraban una vez por año con sangre de víctimas al lugar santísimo para ofrecer por el pecado del pueblo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, pero entró una vez y para siempre. Y hoy nosotros tenemos, hermanos, la posibilidad de disfrutar de esta salvación tan grande por esa obra de sacerdote que hizo. Pero él mismo también no solo fue profeta, no solo fue sacerdote, sino que también fue el Redentor mismo. Y cantábamos acerca del gran Redentor. ¿Y qué quiere decir eso? Que él puso su vida para redimirnos de la esclavitud del pecado. Él puso su vida para volverla a tomar. Él mismo puso su vida para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Él hizo la obra que estaba en el horizonte de Dios para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Pero tuvo otro oficio más también de carácter espiritual, que lo vemos allí, que es el oficio de rey. Él murió con una inscripción, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pero allí, cuando le pregunta también Pilato, en Juan 18 podemos ver, Juan 18, 36. 18:36 nos dice, mi reino, porque le preguntó Pilato en el 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he vencido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye Dios. Y allí él le reveló que él era rey. Jesucristo fue rey. Lo que pasa es que su reino se estableció primeramente de manera espiritual. Un día será establecido de manera física, pero él ya es rey. Entonces fíjense, ¿no? Cuántas facetas de nuestro Señor. Y en esta mañana en eso yo quería poner la atención, en que cuando hablamos de alguien que trabajó, podemos hablar tranquilamente de nuestro Señor Jesucristo. El carpintero que de niño se formó, el médico, el maestro, el siervo, el rescatista, el guía, el cocinero.
pero por sobre todas las cosas, ¿no? El profeta, el sacerdote, el redentor y el rey. Isaías 53:11 dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, allá la profecía, dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Quiera Dios ayudarnos para que nosotros comprendamos en esta mañana todo el trabajo que el Señor Jesucristo hizo para nuestro bien. A Él debemos honrar, debemos dar la gloria, debemos dar la honra y toda la alabanza, porque Jesucristo ha sido el que trabajó para nuestro bien. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana a considerarlo así, de esta manera, y que cuando participemos de los símbolos, que lo estamos haciendo así de manera virtual, podamos pensar en todo el trabajo que el Señor Jesucristo llevó adelante por nosotros. A Él sea la gloria. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, Padre, que además de dejarnos tantos ejemplos, Padre, para que podamos seguirle, nada más ni nada menos que nos redimió en la cruz del Calvario, y hoy podemos ser salvos gracias a que un día te conocimos, te pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos a Jesús como Salvador de nuestra vida. ¿Cómo cambió nuestra vida de una vez y para siempre? Y hoy podemos tener esta esperanza puesta en los cielos, que un día Él va a regresar a buscarnos, Padre. Y mientras tanto es que celebramos este triunfo que hubo en la cruz del Calvario, Padre, recordando esa muerte terrible que tuvo que padecer por nosotros, pero celebrando, Padre, que vos al tercer día le resucitaste de los muertos. Por eso te damos gracias, porque podemos estar en esta mañana adorando y alabando a un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que está ahí abogando por cada uno de nosotros. Padre, al compartir este pan, símbolo del cuerpo de Jesucristo, y esta copa, Padre, que contiene simplemente vino, pero que simboliza nada más ni nada menos que esa sangre preciosa que nos limpió de todo pecado, que lo podemos hacer con corazones arrodillados ante tu presencia, dándote la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.